El verbo to have se utiliza como auxiliar para formar los tiempos perfectos en inglés, aunque normalmente significa tener, cuando actúa como auxiliar significa haber. Primero vamos a ver las estructuras, después vamos a ver algunos verbos que se usan con estas estructuras y al final practicaremos un poco. Para el presente perfecto vamos a usar la estructura de sujeto o puede ser el pronombre. Después usamos have o has y seguimos con un verbo en su forma pasado participio. Por ejemplo, I have eaten. I have eaten. Yo he comido. She has traveled. She has traveled. Ella ha viajado. They have visited Spain. They have visited Spain. Ellos han visitado España. Entonces vemos pronombre, el verbo to have conjugado al pronombre correcto y un verbo en participio pasado. Para los pronombres I, you, we y they vamos a usar have. Have. Y para he, she, it usamos has. Has. Después del participio pasado podemos agregar más información. Todo esto y más lo vemos en mi curso Inglés 365. Le dejo un enlace en la descripción para más información. Ahora vamos a ver las estructuras del pasado perfecto. Aquí, en vez de usar have o has, vamos a usar had. Entonces la estructura es igual, sujeto o pronombre, después had y un verbo en participio pasado. Por ejemplo, I had studied. I had studied. Yo había estudiado. He had left. He had left. Él se había ido. We had finished. We had finished. Nosotros habíamos terminado. Entonces, had se usa con todos los pronombres. El inglés tiene verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares terminan en ed y el participio pasado de esos verbos es igual. Por ejemplo, finished o traveled, visited o incluso studied. Pero los verbos irregulares tienen una forma diferente para el participio pasado. Por ejemplo, eaten. El pasado simple es ate o left. El pasado simple es leave. Y más adelante vamos a ver una lista de estos verbos. Vamos a hablar un poco sobre las negaciones. En realidad simplemente añadimos la palabra not después del verbo to have, ya sea en presente o en pasado. Por ejemplo, I have not seen him. I have not seen him. No lo he visto. She has not finished. She has not finished. Ella no ha terminado. We had not met before. We had not met before. No nos habíamos conocido antes. Entonces aquí la estructura es el sujeto o el pronombre, después el verbo to have, ya sea en presente o en pasado, la palabra not, seguido por un participio pasado. Es más común usar contracciones en inglés y aquí podemos contraer have not, podemos decir haven't. I haven't seen him. Has not se convierte en hasn't. She hasn't finished. Y had not se convierte en hadn't. We hadn't met before. Entonces las podemos usar de ambas formas. Bueno, ahora vamos a ver cómo formar las preguntas. Aquí vamos a cambiar el orden. Vamos a colocar el auxiliar primero, ya sea en presente o en pasado. Entonces colocamos to have primero. Después el sujeto o el pronombre y después sigue el participio pasado. Por ejemplo, have you eaten? Have you eaten? ¿Has comido? Has she called? Has she called? ¿Ha llamado ella? Had they left? Had they left? ¿Se habían ido ellos? Entonces cambiamos el orden de las palabras un poco, pero seguimos usando las mismas formas de to have con los pronombres correspondientes o al tiempo. Y también usamos el participio pasado. A veces hay una gran confusión acerca de qué verbo auxiliar usar.
Ya tengo un video comparando a los 3 verbos auxiliares en inglés y le dejo el enlace en la descripción. Pero esencialmente, cuando vemos un participio pasado, vamos a usar el auxiliar to have. No podemos usar el verbo auxiliar to do y no podemos usar el verbo auxiliar to be. Tiene que ser to have como haber. También podemos usar los tiempos perfectos en futuro, pero para crear oraciones en futuro tenemos que usar el auxiliar will. Entonces vamos a seguir las reglas del auxiliar. Para la oración afirmativa vamos a colocar el sujeto o pronombre, después will have. Will have. Have aquí ya no cambia, se usa en su forma base para todos los pronombres. Eso pasa porque estamos usando will. Después sigue el participio pasado y podemos agregar el complemento, más información. Por ejemplo, I will have eaten by then. I will have eaten by then. Habré comido para entonces. Para crear las negaciones vamos a empezar con el sujeto o el pronombre, después will not have. Will not have, seguido por el participio pasado. Por ejemplo, she will not have finished her homework. She will not have finished her homework. Ella no habrá terminado su tarea. Vemos aquí que have está en su forma base, no estamos usando has. Y para crear la pregunta vamos a iniciar con el verbo will, porque es un auxiliar. Entonces tenemos will, después el sujeto o pronombre, después el verbo have, de haber, y el participio pasado. Por ejemplo, will you have read the book? Will you have read the book? ¿Habrás leído el libro? Y así podemos usar el verbo to have como auxiliar en el tiempo futuro. Pero aquí el que manda, por decirlo así, es el verbo auxiliar will. Tenemos que seguir esas reglas. Bueno, ya tenemos las estructuras y algunos ejemplos. Ahora vamos a ver el participio pasado de verbos comunes. Y en la lista, aquellos verbos que terminan en ed son verbos regulares. Todos los demás son verbos irregulares. To eat significa comer. El participio pasado es eaten. Eaten. Comido. Para to go, el participio pasado es gone. Gone. Ido. To work tiene el participio pasado como worked. Worked. Trabajado. Es idéntico al pasado simple. Los verbos regulares que terminan en ed tienen su participio pasado también en ed. To study tiene el participio pasado como studied. Studied. Estudiado. To sleep, slept. Slept. Dormido. To play, played. Played. Jugado. To read, read. Read. Leído. To write, written. Written. Escrito. To cook, cooked. Cooked. Cocinado. To walk, walked. Walked. Caminado. To run es run. Run. Corrido. To clean, cleaned. Cleaned. Limpiado. To dance, danced. Danced. Bailado. To wait, waited. Waited. Esperado. To help, helped. Helped. Ayudado. To listen, listened. Listened. Escuchado. To drive, driven. Driven. Manejado o conducido. To learn, learned. Learned. Aprendido. To visit, visited. Visited. Visitado. To buy, bought. Bought. Comprado. To watch, watched. Watched. Visto o mirado. To open, opened. Opened. Abierto. To close,
closed, closed, cerrado. To talk, talked, talked, hablado. To call, called, called, llamado. Entonces, para crear las oraciones necesitamos los pronombres, el verbo to have y el participio pasado. Ahora vamos a practicar un poco. La idea es de que complete estas frases usando el verbo auxiliar to have correspondiente al pronombre. La primera es she eaten breakfast already. She eaten breakfast already. ¿Cuál verbo va aquí? She has. She has eaten breakfast already. Ella ya desayunó. She has eaten breakfast already. Como vimos anteriormente, para she, he, it vamos a usar has. Muy bien, la siguiente es they gone to the movies before it started raining. ¿Cuál va aquí? Aquí de hecho vamos a usar had. They had gone to the movies before it started raining. Estamos usando el pasado porque estamos hablando sobre algo que pasó. Ellos ya habían ido al cine antes de que empezara a llover. Es una acción en pasado. La siguiente es esta. I studied for the test by tomorrow. Yo sé que esas son oraciones más largas, más complejas. Lo primero que tiene que ver es que estamos usando el participio pasado, studied. Entonces no vamos a usar to do o to be. Vamos a usar una forma del verbo have. Y aquí la palabra clave es tomorrow, mañana. Estamos hablando sobre el futuro. Entonces vamos a usar will have. I will have studied for the test by tomorrow. Habré estudiado para el examen mañana. I will have studied for the test by tomorrow. Muy bien, la siguiente oración es you cleaned the house before they arrived. Aquí también vamos a usar algo en pasado porque vemos before they arrived. Esa oración está en el pasado simple. Pero al principio vemos you, después vamos a colocar had. You had cleaned the house before they arrived. You had cleaned the house before they arrived. Habías limpiado la casa antes de que llegaran. Bueno, el último ejemplo. He never written a poem before. ¿Qué vamos a colocar aquí? Has. He has never written a poem before. He has never written a poem before. Él nunca ha escrito un poema antes. Aquí vemos never, el adverbio, ¿verdad? Y eso puede causar confusión en la oración, pero los adverbios o los adjetivos no cambian la estructura base. Vamos a usar el verbo auxiliar to have porque vemos written, el participio pasado. Y para he vamos a usar has. Great job, everybody. Muchas felicidades por completar el video y para seguir aprendiendo inglés le dejo este próximo. Thank you.